Un día que ayer, la verdad, dio sobre todo mucha tristeza, mucha angustia, porque fueron varias horas a donde uno tenía la sensación que no iba a detenerse lo que estaba pasando, ni dentro del Congreso, ni fuera del Congreso. Estas son imágenes que lamentablemente son virales. Voy a mostrarte varias situaciones y en un ratito nos vamos a meter también en lo que pasó dentro. En este caso son las armas caseras que usó este grupo de violentos que quienes estaban dentro de la plaza, sobre todo los periodistas, los cronistas de exteriores de Telefe Noticias decían, la verdad era raro. No parecía ser gente que estaba especialmente preocupada por lo que se estaba votando. No pareció algo orgánico, algo espontáneo. Sobre todo porque, y Paulo me va a poder ayudar muchísimo, cuando en este tipo de concentraciones vos te das cuenta que la gente en sus mochilas no tenía piedras que habían picado las baldosas de la vereda, sino que tenían desodorantes que habían usado como bombas molotov, o habían tirado petardos, o granadas caseras, o palos que usaron como lanzas. Fíjate ahí también cómo están destruyendo directamente autos de automovilistas que pasaban por ahí o que lo habían dejado estacionado. ¿Por qué este grado de agresión, Meli y Paulo? ¿Y por qué ya vienen con esta violencia como en la cabeza, ¿no? No es que se suscitó por algún problema en el momento. Si bien debemos decir que no eran todos, pero hubo un grupo, ayer, recién lo contaba Meli, ayer, mientras estábamos en este horario, nos envían una foto de gente que estaba en el lugar, ya había 2 o 3 horas antes de los incidentes, ya había gente que estaba picando baldosas para hacer proyectiles, para hacer piedras. Ya estaba preparado. Por eso había todo un operativo, porque se sabía que había un grupo que iba a ir deliberadamente a cometer delitos. Y de hecho lo hicieron. Y de hecho se produjeron incidentes. ¿Son siempre los mismos, Paulo, los que cometen este tipo de delitos? Por lo general sí. Pero no pueden ir presos, o sea, ¿qué quedan demorados? Quedan demorados. Ya está. Ni un preso hay hoy. Claro, eso iba a decir, fueron 27 los que resultaron detenidos había ayer. Algunos más, porque había algunos menores, los liberaron inmediatamente. Algunos dirigentes sociales, claro. Digamos, en la madrugada el número era, hay 27 personas que resultaron detenidas. La verdad es que vamos a consultarle todo esto a Martín Ocampo, que es el ministro de Justicia porteño, porque en un momento, Zaira, ayer, el presidente de la Cámara Baja se comunica directamente con Martín Ocampo y dice, ¿qué tratamiento se le va a dar a los detenidos? ¿Está garantizado el operativo de seguridad? Se lo preguntamos directamente a él. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por recibirnos y por atendernos. Vamos a empezar de lo último, que es lo más importante. No queda gente detenida, ¿verdad? Hasta la información que tenía antes del teléfono, no había más detenidos. Bueno, y Zaira recién hacía una pregunta que me parece que es la que mucha gente se debe estar haciendo en su casa, Zaira. Sí, Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Saber si lamentablemente son siempre los mismos los agresores, los que se van preparados para este tipo de movimientos que hacen, ¿no? Porque la verdad es que no sabría cómo llamarlo, pero realmente se está viendo, y mientras hablamos con vos vemos las imágenes, un grado de agresión tremendo en el que podrían haber habido muchísimas más víctimas o lastimados. ¿Qué pasa con esta gente después de estos episodios? A ver, lo primero es decir que es lamentable que haya gente en la Argentina que crea que la manera de hacer política es generar violencia y que crean la violencia como herramienta de acción política. Y eso me parece que es importante decirlo, y sobre todo porque no todos los dirigentes de la oposición fueron contundentes con el uso de la violencia en las manifestaciones públicas. Y me parece que hay que ser muy contundente con esto. La llama de la violencia es una llama que se enciende y después es muy difícil de apagar. Y tenemos que ser todos conscientes que a la Argentina le costó mucho encender esa llama en el pasado. Y que no tenemos que volver a cometer esos mismos errores. Y dicho esto, como introducción te digo, el trámite judicial que siguen para estos detenidos es el que corresponde al Código Procesal de la Ciudad, así que seguramente en breves momentos, en cuestión de horas, días, bueno, en este caso el fin de semana está muy cerca, las personas que fueron detenidas van a ser sometidas a indagatoria, lo que no es técnicamente la indagatoria en la ciudad, pero es el símil de lo que la gente conoce como la indagatoria a nivel nacional. ¿Qué delitos se les imputa, ministro? Me supongo yo, por lo que vi las imágenes y por lo que los datos que se le hemos arrimado al juez y al fiscal, atentado de resistencia a la autoridad, lesiones, porque hay policías que están lesionados, y daño grabado, porque es daños al mobiliario público, que es al patrimonio público. Así que seguramente estarán en esos delitos las imputaciones que se lleven adelante. Acá los sustantivos es sostener esto que estaba armado,
Claramente fueron y se movilizaron con un sistema de organización y de suministro de piedras. No va a la gente habitualmente una movilización, y la Ciudad de Buenos Aires se producen todos los días movilizaciones, y no se van con masas para romper bancos y generar piedras, o romper veredas y generar piedras y tirárselas a la policía. Es decir, o bombas molotov caseras, como estamos viendo en imágenes, y de paso me gustaría que... honderas con bulones. ¿Y cuál es el propósito? ¿A dónde quieren llegar con este grado de agresión? Porque, ¿qué pueden pretender resolver con esta agresión? Hay algunos sectores que se dan cuenta, y ya desde hace tiempo, que las urnas no es su fuerte. Son sectores minoritarios que muchas veces participan en las elecciones, pero que siempre tienen un resultado marginal. No están acostumbrados a pelear en las elecciones y creen que este es el mecanismo para arribar al poder. Y hay otros sectores que se benefician con esto, e incluso que han estado sin el poder, que se ven lejos del poder y creen que el mecanismo para llegar al poder es generar una situación de crisis, de situación de inmanejabilidad de Argentina, y que esa situación de inmanejabilidad de Argentina haga que ellos vuelvan al gobierno. Yo creo que están muy equivocados, que no hay que someter al pueblo argentino a esta tensión, que todas estas disputas que pueda haber en el terreno de la política, y diferencias que las pueda haber, se tienen que plantear en el seno de la democracia, en el debate electoral. Y por otro lado, claramente hubo una intención golpista, porque intentar que el Congreso de la Nación, que es una de las instituciones pilares de la democracia, donde funcionan y trabajan los representantes del pueblo, no pueda funcionar, es una actitud golpista. Y eso también tenemos que ser contundentes quienes estamos en política, quienes tenemos responsabilidades públicas, en decirlo con claridad y repudiarlo con claridad. Ministro Campo Caplan lo saluda, lo estaba escuchando con atención. ¿Cómo anda? Estabas diciendo cosas realmente graves que muchos compartimos, de actitud golpista de algún grupo, de las armas que utilizaban, de la violencia preparada. Pero lamentablemente me parece que la legislación no acompaña, porque acaba de mencionar delitos que son escarcelables y están todos libres. El mensaje a la sociedad es contradictorio, entonces. Lo que hay que dejar es que trabaje la justicia. Yo entiendo que muchas veces todos nosotros queremos esas respuestas inmediatas, pero yo tengo confianza en que la justicia va a encontrar los responsables y va a dar con esta gente, no se la va a llevar de arriba. Y vamos a hacer todo lo que está a nuestra disposición desde el punto de vista del Ministerio de Seguridad de la ciudad y de las autoridades políticas de la ciudad, para colaborar con toda la información que sea necesaria para que esta gente cumpla con lo que tiene que cumplir, con la sanción que la ley manda, y nada más que eso queremos, que cumplan con la sanción que la ley manda, y tenemos esperanza de que esto así sea. Ahí el proceso judicial por ahí, tardan un poquito, pero se encausan, tienen sus efectos. Ya vemos como en Argentina, en términos de política judicial, cambió sustancialmente. Ministro. Paulo, vos viste que muchas cosas que quedaban en la impunidad hoy son juzgadas y pues sometidas, y acá no hay beneficiados, ¿no? Los sectores del poder no están beneficiados, y los sectores de la política por el accionar de la justicia, así que esto no tiene que quedar impune. Ministro, tengo dos inquietudes para hacerle. Por un lado, ¿qué dice el informe reservado de la policía respecto de qué cantidad de violentos se estima hubo ayer en la plaza? Yo leí que eran alrededor de entre 500 y 300 que estaban, digamos, responsabilizados de los desmanes. Quiero saber si usted comparte la misma información. Eso por un lado. Y por otra parte, consultarle si le pareció oportuno que la mitad de los incidentes, un grupo de diputados directamente le pidiese al titular de la bancada de diputados, no al titular de la bancada no, sino al presidente de la bancada de diputados, que interrumpa, que pase un cuarto intermedio porque no estaba garantizada la seguridad para seguir debatiendo dentro del recinto. Bueno, en principio decirte que aproximadamente son más de 150, y entre 150 y 300 lo que nosotros detectamos que tuvieron algún tipo de participación sobre este evento tan triste para la Argentina. Después, sobre el tema del pedido de la suspensión que hicieron de la sesión, bueno, corresponde al debate legislativo eso. Yo no está mal eso, ni está bien, eso corresponde al sano ejercicio del debate legislativo. Y si los diputados creen que tiene que ser suspendido el debate, bueno, están en sus posibilidades de hacerlo. Lo que no puede pasar es que quienes estén afuera intente generar una situación de caos que impida el funcionamiento del Congreso. Y eso es lo que se garantizó. Y yo concurrí ayer al Congreso. Sí. Concurrí convocado por el presidente de la Cámara para
decirles en cómo estaba el operativo de seguridad, en qué situación Claro. continuaba, cuál era el estado, que se quedaran tranquilos con el estado de los detenidos, que iban a tener toda la información, porque aparte es información pública. Nuestro proceder siempre es transparente en estos temas, porque corresponde que así sea, porque está la seguridad en juego de las personas. Y les expuse cuáles eran los dos temas prioritarios del operativo de seguridad. Primero, asegurar el funcionamiento del Congreso, y junto con el aseguramiento del funcionamiento del Congreso, cuidar a la gente que se manifestaba, porque la gente tiene derecho, a si no está de acuerdo con una política pública, a poder manifestarse, hacerlo en paz y hacerlo en un lugar protegido. Y no que algunos violentos pongan en riesgo a miles de personas que querían manifestarse porque no estaban de acuerdo con una determinada política pública. Porque eso no puede pasar en la Argentina, que unos pocos intenten generar una situación de desmán que no permita que los demás ejerzan sus derechos. Sí, es muy agresivo, realmente es muy triste y es parte como vos decís, Martín, de nuestros derechos, ¿no? Poder estar ahí, pero sin el riesgo de que termines con una bala de goma o que termines con cualquier lastimadura, sí, de una piedra en la cabeza. Pero bueno, gracias Martín, nos encantó poder hablar con vos. Realmente es algo muy triste que estamos viviendo y no podíamos dejar pasar este tema, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por el llamado y un abrazo a todos ahí en el piso. Un abrazo. Que tenga buen día. Ahí estamos viendo y repasando imágenes que hay por doquier, porque el trabajo de Telefe Noticias que se hizo ayer durante todo el día fue fabuloso. La cantidad de imágenes que también, por supuesto, van a formar parte del expediente para saber e identificar, Paulo, quiénes fueron, quiénes son los que generaron este nivel de desmanes. El tema de la investigación pasa por lo siguiente. Las imágenes son contundentes. Pero están tapados la cara, entonces, ¿cuánto sirve? Pero vamos a suponer que ese señor que tira piedras, o que tira con una bengala, que lo ves claramente, llegó el policía y lo agarró así como está. Entonces tenés esa imagen, aunque está encapuchado, pero tenés la capucha, tenés al señor esposado, es él. Lo que pasa es que hay que argumentarlo con evidencias y eso lleva tiempo. Claro. Tienen que declarar los testigos, tienen que documentarse. Estas imágenes de Telefe Noticias son clave para una investigación. Claro, pero esta imagen... Pero tienen que volcarlo a papel. Para eso te lleva tiempo. Y en la ciudad tienen apenas 24 horas para retenerlos demorados. Entonces lo tienen que largar a todos, ¿se entiende? Sí. Con esto lo último, porque ya nos vamos a una mochila, pero te quería preguntar. En el momento que la policía los detiene, están igual que en el video, pero después, ¿cómo comprobás? ¿Qué hacen? ¿Le sacan una foto? Después él dice, no soy yo. Sí, por eso tienen que... Hay formas de identificarlo, pero tienen que hacerlo con argumentos y escribirlo. Eso lleva tiempo. Claro. Por eso inmediatamente los tienen que liberar. Pero después también existe el tema de la calificación. Sé que la gente de la policía de la ciudad, del ministro Campos, estuvieron trabajando todo el día y muchísimo en el lugar. Pero la calificación después permite la excarcelación, salvo que aparezca un delito de sedición, alguna otra calificación que puede llegar a ser discutible o no, los van a largar. De hecho, ya los largaron. Después los van a indagar, pero en libertad, y después son los a la que mayoría. Vuelven a estar en la puerta del Congreso en unos días, lamentablemente. Claro, lamentablemente sí. Esto pasaba fuera del Congreso y dentro del Congreso lo que se pretendía era lo que finalmente ocurrió esta mañana, alrededor de las 6 menos cuarto de la mañana, aprobar el presupuesto 2019. Por momentos hubo debate argumentativo, por momentos hubo papelón. Una diputada como Victoria Donda que llegó con una gigantografía de Christine Lagarde, con banderas americanas. Hubo casi invitación. Esta escena, por ejemplo, que fue gravísima, entre el jefe de la bancada de Cambiemos, con una invitación a pelear a otro diputado kirchnerista. Después se mete Filmus. Hubo chicana en Twitter en paralelo. O sea, había tres planos. Lo que pasaba fuera del Congreso, lo que pasaba dentro y las chicanas a través de Twitter.